Cada imperio se convence de que su tesoro durará para siempre, de que sus bóvedas nunca se vaciarán y de que sus monedas siempre serán respetadas. La historia demuestra algo mucho más duro. Incluso una montaña de metal precioso puede desaparecer casi de la noche a la mañana. En 1917, mientras el Imperio ruso se estaba desmoronando bajo el peso de la Guerra Mundial, la revolución interna y la traición desde su propia élite, uno de los mayores depósitos estatales de oro del planeta prácticamente se desvaneció. En términos actuales, hablamos de una riqueza equivalente a miles de millones. No fue simplemente una pérdida contable. Se disolvió en el caos de un imperio moribundo. Algunos afirman que ese oro financió a los bolcheviques y les permitió sobrevivir. Otros dicen que fue tomado en silencio por potencias extranjeras. Otros sostienen que terminó disperso por Siberia, oculto, robado y nunca recuperado del todo. Pero hay algo que sí se puede afirmar con certeza. Cuando ese oro desapareció, desapareció también la columna vertebral financiera de un imperio que alguna vez se extendió por casi medio planeta. La pérdida de esa reserva no fue solo un problema de contabilidad. Arrancó la estructura económica que mantenía unido al Estado y aceleró el final de la Rusia imperial como poder funcional. Y las consecuencias no terminaron en la década de 1920. Siguen resonando hoy, cada vez que la política global gira en torno a divisas, reservas y la pregunta de quién controla realmente la riqueza. A comienzos del siglo XX, el Imperio ruso no solo era gigantesco en territorio y población, también estaba sentado sobre una de las mayores reservas de oro monetario que existían. En 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, la Rusia imperial tenía más de 1.200 toneladas métricas de oro en reserva. Solo Francia tenía más. Eso significaba que el tesoro del zar superaba las reservas de Alemania, superaba las del Reino Unido e incluso sobrepasaba las reservas de oro de Estados Unidos si se medían en lingotes físicos. En aquel momento, el oro no era solo un símbolo. Era el torrente sanguíneo del sistema financiero mundial, porque las monedas nacionales estaban respaldadas por él. El rublo ruso obtenía su credibilidad de ese enorme tesoro. En los mercados internacionales, el rublo podía considerarse confiable, porque detrás de cada billete había metal real guardado en las bóvedas imperiales. Para el gobierno, eso significaba poder endeudarse en el extranjero, reclutar y equipar ejércitos y pagar importaciones. Para la gente común en Rusia era, al menos sobre el papel, una promesa de estabilidad. El mensaje era claro y poderoso. El imperio puede pagar sus deudas, el rublo es sólido y el futuro está asegurado. La guerra destrozó esa confianza. La guerra destruye el dinero casi tan rápido como destruye a los hombres. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Rusia movilizó a millones de soldados y obligó a toda su economía a alimentar el frente. El coste financiero fue enorme. En menos de 2 años, el gasto militar total se había triplicado. Municiones, fusiles, artillería pesada, uniformes, carbón, locomotoras y tramos enteros de nuevas vías férreas, construidas solo para mover proyectiles y tropas. Cada pieza de esa maquinaria exigía pago en moneda fuerte, y gran parte de ese material tenía que comprarse en el extranjero. El oro empezó a salir de Rusia, hacia el oeste, mientras el imperio intentaba pagar a sus aliados y acreedores. Al mismo tiempo, el gobierno comenzó a imprimir rublos de papel muy por encima de lo que las reservas restantes de oro podían respaldar de forma realista, apostando a que nadie pediría cuentas de inmediato. El resultado fue una inflación descontrolada. Un rublo que antes era respetado en los mercados globales empezó a parecer débil incluso dentro de Rusia. Los precios de los alimentos básicos se duplicaron y luego se triplicaron, mientras los salarios no lograban seguirles el ritmo. Para los obreros en las ciudades y los campesinos en el campo, la vida diaria se volvió brutal e insostenible. Para 1917, la estructura imperial se estaba rompiendo a la vista de todos.
Los soldados en el frente desobedecían órdenes. Estallaron motines en unidades que antes marchaban sin cuestionar nada. Huelgas masivas paralizaron fábricas en las principales ciudades. Multitudes salieron a las calles exigiendo pan, y estallaron disturbios por el suministro de alimentos en centros industriales. La Revolución de Febrero obligó al zar Nicolás II a abdicar, poniendo fin a más de 3 siglos de dominio de los Románov en cuestión de días. Surgió un gobierno provisional, pero era débil, dividido y ya sospechoso ante la población. Intentó mantener a Rusia en la guerra y evitar el colapso total del Estado, pero se enfrentaba a una moral desplomada, a una población hambrienta y a un ejército al borde del levantamiento abierto. En medio de esa crisis apareció una pregunta urgente. ¿Qué hacer con las reservas de oro del imperio? Parte de ese tesoro se trasladó físicamente hacia el este, lejos del frente y lejos de los disturbios y la violencia callejera en Petrogrado, la ciudad que hoy es San Petersburgo. Trenes enteros cargados con lingotes y monedas se adentraron en la inmensidad de Siberia. Esos trenes iban custodiados por tropas cuya lealtad a esas alturas ya no era segura. Otra parte del oro se transfirió al extranjero, a Londres, París e incluso Japón, y se usó como garantía para conseguir préstamos y suministros. Pero no todos los envíos quedaron registrados, y no todos los vagones llegaron a donde se suponía que debían llegar. En la confusión de la revolución y la contrarrevolución, grandes cantidades de oro simplemente desaparecieron. Los traslados de emergencia hacia el este, los movimientos frenéticos a través de fronteras y los acuerdos secretos crearon una niebla que nunca terminó de disiparse. Cuando el polvo se asentó, nadie podía decir con certeza cuánto se había movido, cuánto se había prometido como garantía y cuánto se había ido a un agujero negro del que no volvería a salir. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en octubre de 1917 y apartaron al gobierno provisional, no heredaron toda la montaña de lingotes que había hecho de Rusia la segunda mayor potencia en reservas de oro, solo detrás de Francia. Recibieron solo una parte, y es precisamente esa parte faltante la que convierte esta historia en un misterio. El liderazgo bolchevique empezó de inmediato a usar el oro que aún controlaba para mantener vivo al nuevo régimen. Lenin y Trotsky entendían una realidad dura. Los discursos y la ideología no compran fusiles ni pan. Vendieron oro en el extranjero para financiar al Ejército Rojo. Lo intercambiaron por suministros bajo el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en 1918. También lo usaron para ganar influencia frente a otros gobiernos y obtener cierto reconocimiento internacional. Sin embargo, informes de inteligencia occidentales de la época insinuaban repetidamente que el tesoro bajo control bolchevique era mucho más pequeño que el que había existido en las bóvedas imperiales pocos años antes. En algún punto de la transición, cientos de toneladas ya habían desaparecido de su alcance. Un destino probable de parte de esa riqueza perdida fue el bando que luchaba contra los bolcheviques. Durante la Guerra Civil Rusa, las fuerzas antibolcheviques, conocidas como los ejércitos blancos, controlaron grandes territorios, líneas de ferrocarril y depósitos. En Siberia, el almirante Alexander Kolchak se convirtió en uno de sus principales líderes. Logró hacerse con una enorme cantidad del oro que se había enviado hacia el este en 1917. En cierto momento, se cree que Kolchak tenía acceso a más de 500 toneladas métricas almacenadas en la ciudad de Kazán. Pero cuando los bolcheviques finalmente lo capturaron en 1920, gran parte de esa reserva había desaparecido. Según se dice, parte del oro fue robado directamente por funcionarios corruptos o mercenarios extranjeros. Otra parte se envió al extranjero como pago por armas y suministros, y otra parte fue simplemente saqueada en el camino. Incluso hoy circulan historias sobre trenes de Kolchak cargados de oro imperial que se internaron en Siberia y luego se desvanecieron sin dejar rastro.
Otras fracciones del tesoro pudieron haber terminado en manos extranjeras de forma más directa. Reino Unido, Francia y Japón enviaron tropas a territorio ruso durante la Guerra Civil. En ese momento circularon rumores de que esas potencias interceptaron o aseguraron cargamentos de oro ruso, presentándolo como una forma de cobrar deudas y préstamos militares que Rusia supuestamente les debía. Estados Unidos enfrentó acusaciones similares, que fuerzas estadounidenses se apropiaron discretamente de oro ruso alegando que solo lo estaban protegiendo. Las pruebas documentales sólidas de todo esto siguen siendo limitadas, pero hay una conclusión clara. A comienzos de la década de 1920, la colosal montaña de oro que había pertenecido al Imperio ruso se había reducido a una sombra de lo que fue. La reserva que había respaldado al rublo y proyectado la fuerza imperial ya no existía como antes. Para la gente común dentro de Rusia, la desaparición de esa reserva de oro no fue una historia lejana de vagones secretos. Fue algo inmediato. Sin una base sólida de metal precioso que respaldara el rublo, la moneda colapsó. Para 1921 la inflación era tan extrema que los productos básicos costaban sumas absurdas de dinero en papel. Comprar algo tan sencillo como un pan podía requerir fajos enteros de billetes, miles de rublos. El dinero que antes era una promesa confiable de valor se volvió casi inútil, casi de un día para otro. La gente dejó de confiar en la moneda oficial porque ya no funcionaba. Volvió el trueque. Las familias intercambiaban comida, ropa, herramientas o trabajo directo para poder sobrevivir. El imperio no solo había perdido a su monarquía y enormes territorios, había perdido el fundamento de confianza financiera que mantenía unida su economía. Aquí está la parte que demuestra que esto no fue solo una tragedia rusa. El colapso siguió un patrón que se repite en épocas distintas. La antigua Roma degradó su moneda reduciendo el contenido de plata en las monedas. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, imprimió marcos en tal cantidad que el dinero quedó destrozado. En el caso ruso, las enormes reservas de oro físico no solo perdieron valor, fueron movidas, interceptadas o robadas. Terminaron en trenes, en bóvedas privadas y en bolsillos particulares. Los detalles cambian de un país a otro, pero el resultado es dolorosamente constante. La gente común queda en la ruina, despojada de sus ahorros y de su poder de compra. Quienes tienen acceso al poder, a contactos o a la fuerza, suelen protegerse o incluso sacar provecho del caos. En todas las versiones de esta historia, cuando se devalúa el dinero y se destruye la confianza, la propia sociedad empieza a deshacerse. A medida que avanzaba la Guerra Civil rusa, la leyenda del oro imperial desaparecido creció más allá de cualquier registro oficial. Dejó de ser solo un problema contable y se transformó en folclore. Agentes extranjeros, aristócratas exiliados y campesinos de aldeas remotas contaban historias sobre trenes enteros cargados de lingotes que se desvanecían en el invierno siberiano. Una de las leyendas más persistentes habla de un convoy detenido cerca del lago Baikal. Según ese relato, para evitar que el oro cayera en manos bolcheviques, las cajas fueron arrojadas a las aguas heladas. Otra versión asegura que los generales de Kolchak sacaron envíos hacia puertos japoneses a cambio de armas. Que estas historias sean precisas, exageradas o inventadas sigue siendo tema de debate. Lo importante es lo que reflejan: un caos total, en el que una de las mayores reservas estatales del mundo se convirtió en un botín disputado por todas las facciones, internas y extranjeras. Para el gobierno bolchevique, lo que quedaba de aquel tesoro imperial era algo más que riqueza, era oxígeno. Lenin entendía una ley brutal de supervivencia: el dinero mantiene viva a la revolución. La ideología podía atraer seguidores y justificar medidas duras, pero no podía alimentar ciudades ni mantener los trenes en marcha en invierno. Entre 1918 y 1921, el nuevo Estado soviético exportó toneladas de oro.
Lo movió a través de intermediarios en lugares como Suecia, Alemania e incluso Estados Unidos, convirtiendo ese oro en comida, carbón, combustible, armas y ventaja diplomática. Con una ironía enorme, parte del mismo oro que una vez respaldó al viejo rublo zarista fue fundido de nuevo, refundido en nuevas piezas y acabado en los mercados occidentales. La base financiera del imperio caído se transformó literalmente en financiación líquida para un régimen que prometía borrar ese imperio. Pero mientras los bolcheviques usaban el oro que aún tenían para evitar el colapso inmediato, otros aprovecharon ese mismo momento para enriquecerse. Bancos occidentales, intermediarios y compradores vinculados a gobiernos se apresuraron a adquirir oro ruso con grandes descuentos, incluso cuando su origen legal era dudoso o directamente disputado. Para esos actores externos, la lógica era sencilla. Rusia estaba desesperada, y un vendedor desesperado acepta condiciones brutales. Esta dinámica no era exclusiva de Rusia. Aparece cada vez que un sistema antiguo se derrumba. Cuando un orden se desmorona, los oportunistas se acercan. La riqueza y la influencia cambian de manos en silencio, muchas veces sin dejar rastro público, mientras la gente común sufre hambre, escasez y caos. A mediados de la década de 1920, el Estado soviético había recuperado el control de lo poco que quedaba de las antiguas reservas imperiales. Pero la escala de lo que quedaba era mínima comparada con lo que existía antes de la Primera Guerra Mundial. De las más de 1.200 toneladas métricas de oro que respaldaban al imperio en 1914, las estimaciones indican que menos de 300 toneladas seguían bajo control bolchevique. Todo lo demás había sido robado, cambiado por armas y suministros, saqueado en silencio por insiders o simplemente desaparecido en lugares imposibles de rastrear. La población, a la que alguna vez le dijeron que el rublo valía tanto como el oro, se encontró con una economía rota, una moneda de papel casi inútil y décadas de dureza bajo un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno ya había aprendido una lección que casi todos los estados terminan aprendiendo. Quien controla el dinero, controla a la población. Esto nos lleva directamente al presente. ¿Por qué debería importar todavía en 2025 un montón de oro imperial ruso que desapareció en 1917? Porque la lógica de fondo no ha desaparecido. Los gobiernos modernos acumulan reservas por una razón. Esas reservas ayudan a sostener sus monedas y a proyectar fuerza ante rivales y aliados. Los bancos centrales mueven lingotes en silencio entre bóvedas de alta seguridad en centros financieros como Nueva York, Londres y Zúrich. Hablan públicamente de transparencia mientras mantienen las cifras más sensibles bajo llave. Los países bajo presión, ya sea Rusia bajo sanciones, Venezuela en colapso o China aumentando discretamente sus reservas, entienden que el oro sigue siendo el activo que conserva valor cuando la confianza en el dinero de papel empieza a tambalear. En momentos de tensión, el metal real sigue siendo el último respaldo. Los ecos de 1917 también se ven claramente en la forma en que hoy las reservas se usan como castigo. En la última década, las potencias occidentales han congelado cantidades enormes de reservas extranjeras rusas como respuesta directa a las acciones geopolíticas de Moscú. En su versión moderna, eso es básicamente lo mismo que requisar los trenes de Kolchak o bloquear los cargamentos bolcheviques hace un siglo. El mensaje no ha cambiado. El dinero no es solo una herramienta económica, es un arma política. Puede ser capturado, bloqueado o negado. Y otra vez, quienes más sufren no son los dirigentes que toman las decisiones. La inflación, la escasez y la inestabilidad golpean sobre todo a los ciudadanos comunes, no a las élites que conservan acceso a protección, redes y recursos. Hay otra lección escondida en el destino del oro perdido de Rusia. La riqueza que existe únicamente porque la gente colectivamente decide confiar en ella puede desaparecer mucho más rápido de lo que la mayoría imagina.
El Imperio ruso creía que su gigantesca reserva de lingotes lo hacía seguro, casi intocable. La guerra y la revolución demostraron lo débil que era esa creencia. Hoy, mucha gente supone que sus ahorros están protegidos porque están en cuentas bancarias o fondos de retiro. Pero si esos ahorros están denominados en moneda fiduciaria, en última instancia dependen de algo intangible: confianza en los gobiernos, confianza en los bancos centrales y confianza en sistemas financieros que ya han fallado antes. La historia demuestra que cuando esa confianza empieza a resquebrajarse, el valor que la gente creía tener puede evaporarse con una rapidez brutal. Entonces, ¿qué deberíamos extraer de la desaparición del oro imperial ruso en 1917? El primer punto es directo: no confundas promesas en papel con riqueza real y tangible. La gente del Imperio ruso creía que el rublo era seguro porque había una montaña de oro guardada en las bóvedas del Estado. Cuando esas bóvedas se vaciaron, el rublo dejó de ser un depósito de valor. Se volvió chatarra. El segundo punto es que los momentos de crisis son exactamente los momentos en los que la riqueza cambia de manos en silencio. El imperio se vino abajo, pero banqueros, contrabandistas, gobiernos extranjeros e insiders bien conectados hicieron fortunas en medio del caos. Ese mismo patrón se repetirá en la próxima gran crisis, sea un colapso financiero, una crisis monetaria o un choque geopolítico. El último punto es que quien controla el dinero controla a la gente. Los bolcheviques lo aprendieron rápido y los gobiernos y bancos centrales actuales lo saben igual de bien. La desaparición de la reserva de la era Romanov no debe verse solo como un enigma de trenes perdidos y bóvedas escondidas. Fue un punto de inflexión en la historia económica. Demostró en tiempo real lo frágil que es la riqueza nacional cuando está concentrada en reservas que pueden ser robadas, desviadas o congeladas. También mostró lo rápido que esa riqueza puede ser despojada una vez que un Estado pierde la capacidad práctica de defender sus activos. Y esta historia funciona como advertencia. Aunque los hechos ocurrieron hace más de un siglo, la mecánica de fondo no ha envejecido. Deuda acumulada sobre economías débiles, monedas manipuladas deliberadamente y la transferencia silenciosa del poder y la riqueza de las mayorías hacia unos pocos. La historia no se repite paso a paso, pero rima con una precisión inquietante. Roma rebajó el contenido de metal de sus monedas. El Imperio ruso vio cómo su oro desaparecía en medio de la revolución y la guerra civil. Los gobiernos modernos autorizan la creación de enormes cantidades de dinero nuevo con una orden digital. Las herramientas cambian: plata degradada, lingotes perdidos, moneda recién impresa. Pero el resultado es familiar. La gente común empieza a perder la fe en el dinero. Las élites encuentran maneras de protegerse. Sistemas enteros comienzan a crujir bajo el peso de sus propias contradicciones y mentiras. Por eso, cada vez que hoy se habla de reservas, ya sea de China aumentando sus tenencias de oro, de la Reserva Federal de Estados Unidos creando más dólares, o de sanciones que congelan activos valorados en miles de millones, el año 1917 debería seguir presente. El Imperio ruso creía que estaba protegido por el tamaño de su tesoro. Luego, en el caos de la guerra y la revolución, ese tesoro prácticamente desapareció. Y con él se fue la estabilidad financiera de una gran potencia. El patrón es claro: cuando desaparece la reserva, el sistema que dependía de ella puede derrumbarse. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia ya tiene las respuestas, y yo te voy a mostrar dónde buscarlas.